Mano 835 y hoy vamos a estar viendo la segunda parte de este video, eso que nos quedó. Para empezar, tenemos variantes básicas de la reproducción, ¿no? De biología básica. Mm, pero antes, ¿qué es la reproducción? La reproducción es, pues, un proceso por el cual los organismos producen descendencia o progenitores, ¿no? Bueno, de aquí se divide en dos, la asexual y la sexual. Em, bueno, la sexual es en la que pues no puede requerir solo de un individuo, y la sexual pues de dos individuos, ¿no? Dos gametos para producir descendencia, ¿no? Em, de aquí no entendí muy bien, repito, esto es de actividades que dejan de mi curso, pero no entendí muy bien si esto de la conjugación es otra o es un tipo de asexual. Yo creo que sería de las dos, ¿no? Porque pues me pidieron investigar así por mi parte. Pero bueno, ¿qué es la reproducción por conjugación? Por conjugación es un tipo de reproducción sexual en la que dos organismos unicelulares se unen temporalmente y transfieren una porción de su material genético para formar un nuevo individuo. Tal vez porque se requiere de dos, pero es solo de pereza sexual, así. No, es un poco raro, ¿no? Pero bueno, la reproducción asexual se da en organismos unicelulares y pluricelulares. Y tiene varias modalidades en las cuales se caracterizan por el tipo de estructura que dependen al dar origen a una nueva progenie, ¿no? Y tenemos cuatro que pude investigar. A ver, es fisión binaria uno, 2, gemación, 3, fragmentación, fisión binaria, ok, fragmentación y esporulación. Qué bueno, ¿qué es fisión binaria? Esto, pues es mm, un tipo de reproducción sexual. Consiste en el que el organismo se divide en dos, dando origen a dos células hijas idénticas, ¿no? En este caso creo que no queda el padre ni la célula madre o así. Creo que solo las hijas, ¿no? Gemación. En este proceso, una célula hija se forma como una protuberancia o yema del progenitor hasta que finalmente se separa del mismo y se convierte en un individuo independiente. Esto se puede dar en las levaduras o las sidras, ¿no? Bueno, por fragmentación es em, esto, bueno, pues consiste en que algunos organismos pueden separar una parte de su cuerpo que luego va a regenerarse y va a dar paso a un nuevo individuo. Esto se da en las estrellas de mar y las esponjas, ¿no? Y por esporulación, pues suelta esporas y estas esporas terminan germinando y formando nuevos individuos que lo ocupan los hongos y las plantas, ¿no? Bueno, aquí ya vimos todo esto de la reproducción asexual. Bueno, vamos a ver de la reproducción sexual. Reproducción, ok, ese, ¿no? Bueno, se requiere de dos gametos para producir descendencia. Los óvulos que se reproducen sexualmente presentan variabilidad genética, lo que aumenta su capacidad de adaptación al medio ambiente, ¿no? Bueno, y algunas características de este tipo de reproducción son, tenemos la meiosis, ok, tenemos también la diferencias sexuales. No, puse de. Uy, 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 uy. Ya lo manché. No se ve en la cámara, pero aquí en persona se ve. Ahorita lo borro con otra peta. Meiosis. Uh-huh, tenemos las diferencias sexuales. Ok. Tenemos la variabilidad genética. Ok. Pues bueno. ¿Esto qué es? La meiosis, ¿qué es? ¿No?
Meiosis es un proceso de división celular que da como resultado células sexuales con la mitad del número de cromosomas que las células somáticas. Durante la fecundación se unen dos células sexuales con un número haploide de cromosomas para formar un embrión con un número diploide de cromosomas, ¿no? Ok, eso es la meiosis, ¿no? La variabilidad, ¿no? En cromosomas de haploide y diploide. Eh, Diferencias sexuales. Los organismos que se reproducen sexualmente em, presentan diferencias físicas y funcionales entre los sexos. Por lo general, las células sexuales femeninas son mayores y menos móviles que las masculinas, ¿eh? Bueno, esa es la diferencia sexual que pues, sí cambia, ¿no? Em, eh, Son, pues, diferencia en movimiento, eh, y mayoría, ¿no? Variabilidad genética. La variabilidad genética es una característica importante de la reproducción sexual ya que permite adaptarse a diferentes condiciones ambientales y evolutivas, ¿no? Esto, no, simplemente para adaptarse al entorno. ¿Ok? Mm, los ejemplos de animales que se reproducen sexualmente son los animales, las plantas y los hongos, ¿no? Bueno, ahora pasemos al siguiente tema. Reproducción celular. Esta vez son menos temas que el anterior video. Son solo 7. A ver. Reproducción celular. Ok. Ciclo celular. Vamos a ver. Vamos a describir el ciclo celular. Ok. El ciclo celular se divide en dos etapas principales, la interfase y la fase miótica. Vamos a ver la interfase. Interfase y fase miótica. Pero vamos a ver la interfase. Ok. Ok. Aquí tenemos la fase G1. ¿Qué es? La fase G1 es la primera fase de la interfase donde la célula comienza a crecer y aumenta de tamaño. Durante esta etapa la célula sintetiza proteínas y otras moléculas necesarias para la replicación del ADN. Tenemos también la fase S, que es la fase en donde se replica el ADN, la célula duplica su material genético y forma dos copias idénticas de cada cromosoma. Tenemos la fase G2, ¿no? La fase G2 es la fase final de la interfase donde la célula se prepara para la división celular. Durante esta etapa se sintetizan proteínas para la división celular y se verifica la integridad del ADN, ¿no? Ok. Tenemos la fase mitótica. Ya de aquí va a desprenderse la profase, ¿no? Es la primera etapa de la mitosis en la que los cromosomas se condensan y se hacen visibles bajo el microscopio. Las membranas nucleares se desintegran permitiendo que los cromosomas se separen y se muevan a los polos opuestos de la célula. Metafase. Metafase. Es es la etapa en la que los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial de la célula. Se atraen hacia el otro por los microtúbulos del uso mitótico que se unen a las cinetocoras en los cromosomas. La anafase, ¿ok? Es la etapa en la que los cromosomas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Los microtúbulos se acortan arrastrando los cromosomas hacia los polos. ¿Ok? La telofase. En esta fase, ¿qué pasa? Es la etapa final de la mitosis en la que los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula, se forman dos núcleos nuevos alrededor de cada copia del material genético y se inicia la citocinesis en la célula en la que la célula se divide en dos células hijas, ¿no? Luego vamos a ver la siguiente. Sigue la siguiente parte, ¿no? División celular. ¿Ok? División celular. Dice. Tenemos la mitosis, ¿no?
La mitosis es el proceso de división celular que se produce en las células somáticas. Consiste en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase, como se explicó anteriormente, ¿no? Tenemos la meiosis 1 luego. Meiosis 1. Que es la meiosis, es un proceso de división celular en el que las células sexuales se dividen para formar gametos. Es un proceso complejo que se divide en dos etapas: meiosis 1 y meiosis 2. Bueno, en la meiosis 1 que encontramos la profase 1. Profase 1. Profase 1. ¿Qué es la profase 1? Es la etapa más larga de la meiosis. En la etapa... perdón. En la que los cromosomas homólogos se emparejan a través del entrecruzamiento. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles bajo el microscopio. También tenemos de ahí la metafase 1. Es la etapa en la que los cromosomas homólogos se alinean en la placa ecuatorial. Los microtúbulos del uso mitótico se unen a las cinetocoras en los cromosomas, ¿no? Luego tenemos la anafase 1, ¿no? Es la etapa en la que los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. La citocinesis comienza a separar las células hijas, ¿no? Y por último la telofase 1. Telofase 1, que es la etapa final de la meiosis 1, en la que se forman dos células hijas, los cromosomas se descondensan y se forman dos núcleos nuevos, ¿no? Y de aquí nos extendemos a meiosis 2, ¿no? Que aquí que sale la profase 2. Profase 2. Bueno, es la etapa en la que los cromosomas se condensan y hacen visibles y se hacen visibles y se hacen visibles bajo el microscopio. La membrana nuclear se desintegra y se forman los usos mitóticos. Bueno, tenemos B, metafase 2. Es la etapa en la que los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial. Los microtúbulos del uso mitótico se unen a las cinetocoras en los cromosomas, ¿no? Tenemos la anafase 2, ¿ok? Es la etapa en la que los cromosomas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Se inicia la citocinesis. Y tenemos la telofase 2. Telofase 2, ¿no? Es la etapa final de la meiosis 2, en la que en la que se forman cuatro células hijas, los cromosomas se descondensan y se forman cuatro núcleos nuevos, ¿no? Vamos al siguiente tema. A ver. Tenemos infecciones de transmisión sexual. ITS. Bueno, aquí tenemos varias, como vamos a hacer una lista de varias, ¿no? Tenemos la herpes genital, los condillomas, el SIDA, el sífilis, la gonorrea, la clamidia, el tricomoniasis, no sé si es el o la candidiasis, las ladillas, ¿no? Pero bueno, con eso que ya tenemos, vamos a hacer qué es, cuál es el agente causal, cuáles son los síntomas y las consecuencias, ¿no? Tenemos herpes genital, el número uno. El herpes genital es el agente causal es el virus del herpes simple, HSV2. Los síntomas son ampollas dolorosas, picazón y ardor en la zona genital o anal. Las consecuencias: puede reaparecer varias veces en la vida y aumenta el riesgo de contraer otras infecciones de transmisión sexual. Los candilomas, número 2. Los candilomas, el agente causal es el virus del papiloma humano. Los síntomas son verrugas en los genitales, irritación y comezón. Las consecuencias pueden aumentar el riesgo de contraer cáncer de cuello uterino, pene o ano. El SIDA, número 3. Agente causal es el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Síntomas: fatiga, sudores nocturnos, pérdida de peso, fiebre y debilidad. Consecuencias: compromete el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de contraer otras enfermedades. Sífilis, número 4. Uy, ¿qué se cayó? Ni sé. Ahorita reviso. El sífilis, su agente causal es la bacteria Treponema pallidum.
Síntomas: lesiones en los genitales, anales o boca, anales o boca, erupciones en la piel y fiebre. Consecuencias: puede provocar el daño neurológico y aumenta el riesgo de contraer otras ITS. Gonorrea 5. Bacteria, agente causal: bacteria Neisseria gonorrhoeae, gonorrhoeae, es raro de escribir. Bueno, síntomas: dolor al orinar, flujo amarillo verdoso, dolor abdominal. Consecuencias: puede provocar infertilidad y aumenta el riesgo de contraer otras ITS. Clamidia, número 6. Agente causal: bacteria Clamidia trachomatis o trachomatis, no sé. Su agente causal es ese. Síntomas: mayoría de las veces no presenta síntomas. Dolor al orinar, secreción vaginal o del pene. Y consecuencias: puede provocar infertilidad o enfermedades inflamatorias pélvicas en mujeres. Tricomoniasis. Agente causal es el protozo Trichomonas vaginalis. Síntomas: picazón, inflamación y dolor en la zona genital, flujo amarillo verdoso. Consecuencias: aumenta el riesgo de contraer otras ITS como el VIH. Candidiasis. Y agente causal: hongos del género Candida. Síntomas: picazón, inflamación y dolor en la zona genital, flujo blanco. Consecuencias: afecta a las personas sexualmente activas y puede causar complicaciones en casos recurrentes. Ladillas. No, ya sigue el 9, ¿verdad? Ajá, soy tonto. Ladillas. Agente causal: piojos del vello púbico. Síntomas: picazón intensa, irritación de la piel. Consecuencias: puede transmitir otras infecciones como la epididimitis en hombres, ¿no? Esos son infecciones de transmisión sexual. Tranqui, no, o sea, no. Bueno, algo sin pensar. Bueno, quería decir de la tabla, ¿no? Hice una tabla en el teléfono, pero es una tabla, ¿no? Bueno, vamos a ver las medidas para protegerse de las ITS, ¿no? Medidas. Usar métodos de barrera como preservativos de manera consistente y correcta. Evitar tener sin protección con parejas desconocidas o que no se hayan hecho pruebas previas. Realizarse pruebas de detección de ITS de manera regular si es sexualmente activo. Comunicarse abiertamente con la pareja sexual respecto al uso de protección, pruebas y antecedentes médicos. Limitar el número de parejas sexuales y reducir el riesgo de tener relaciones sexuales con personas infectadas. Evitar compartir juguetes y agujas contaminadas, ¿no? Genética. Vamos al siguiente tema. Genética, ¿eh? Lo de las leyes de Mendel. Uy, pibe, este tema cómo me costó entenderlo. Sigo sin entender mucho, pero ahí vamos. Genética. Leyes de Mendel. Son 3 leyes de Mendel, ¿va? ¿Sí o qué? Ya nos faltarían genética 2, 3, 4. 4 temas contando genética, ¿vale? Vamos rápido, vamos rápido. 3 leyes de Mendel. La primera ley de Mendel, también conocida como ley de la uniformidad o ley de la dominancia, establece que cuando se cruzan dos individuos para un rasgo determinado de los descendientes de la primera generación filial,
F1 son todos iguales y presentan el rasgo dominante. En este cruce un rasgo es dominante sobre el otro y este último es recesivo. La segunda ley de Mendel, también llamada, es que me quedé viendo que no puse leyes de Mendel, pero son las leyes de Mendel, ¿va? Leyes de Mendel. ¿Ok? La segunda también llamada ley de la segregación de caracteres, ley segregación de caracteres, ¿va? Establece que durante la formación de los gametos se separan los alelos de un gen determinado. Esto significa que cada gameto contiene solo un alelo de cada gen y que la combinación de alelos en los gametos es aleatoria, ¿ok? La tercera ley de Mendel, también conocida como ley de la segregación independiente de caracteres, ley de la segregación independiente de caracteres, establece que los rasgos heredados se distribuyen de manera independiente durante la formación de los gametos, es decir, que la segregación de un par de genes no afecta a la segregación de otro par de genes. Bueno, esas son las tres leyes de Mendel importantes a saber para el tema de genética, ¿no? Vamos a agarrarle aquí. Tenemos un glosario, ¿no? Mm, Tenemos genética, que es la rama de la biología que estudia los genes, la herencia y la variación de los organismos. Herencia, que es la transmisión de características de generación en generación a través de los genes. Autosomas, que son cromosomas que no son sexuales. Gen, unidad de información hereditaria que transmite de los padres transmite de los padres a los hijos, que determina las características de un individuo. Tenemos el alelo, que son diferentes versiones de un gen, la línea pura. Bueno, son varias, ¿no? Si quieres yo te los voy a dictar. Mm, Línea pura, homocigoto, heterocigoto, cariotipo, genotipo, fenotipo, híbrido, carácter dominante, carácter recesivo, cromosomas sexuales, locus, mutación, agente mutagénico, generación progenitora, primera generación filial entre paréntesis F1, segunda generación filial entre paréntesis F2, síndrome, genoma, transgénicos, ¿ok? Tenemos enfermedades genéticas que vamos a saltarnos un poco ese tema, ¿no? Sí podemos hablar de enfermedades genéticas, ¿no? Es que no puedo investigar bien. Encontré una que es daltonismo, enfermedad genética ligada al sexo que afecta la capacidad del ojo para percibir algunos colores. Las personas que padecen daltonismo pueden tener problemas para distinguir colores rojo y verde, lo que puede afectar la capacidad de realizar tareas cotidianas, ¿no? Y pasaríamos al siguiente tema, teorías evolutivas. Ojo, tres contando. Empieza la cuenta regresiva. Teorías evolutivas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la evolución? La evolución se refiere al proceso de cambio a lo largo del tiempo en seres vivos y especies enteras, incluyendo cambios en características físicas y comportamiento y adaptaciones genéticas. Bueno, vamos a definir la teoría evolucionista. ¿Ok? Mm, la teoría del la teoría evolucionista de Lamarck propone que los organismos evolucionan a través de la adquisición de características a lo largo de su vida y que estas características se transmiten a su progenie. Lamarck también propuso que los organismos se adaptan a su entorno y que esto conduce a cambios evolutivos. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de la teoría de la selección natural. Teoría de la selección natural, que es de Darwin y Wallace. Postula que los organismos con características más ventajosas para su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, mientras que aquellos con características menos ventajosas tienen menos probabilidades de hacerlo.
Con el tiempo, esto conduce a cambios en la población y eventualmente a la evolución de nuevas especies, ¿no? También tenemos la teoría sintética de la evolución, ¿no? Esta combina las ideas de la selección natural y la genética para explicar el proceso de evolución. Se cree que los cambios genéticos al azar en una población son modificados por la selección natural, lo que resulta en cambios y variaciones en la población. La teoría también explica cómo los procesos de mutación, deriva de genética y flujo genético pueden conducir a la especiación y la evolución en general, ¿no? Podemos pasar al siguiente tema. Ojo, vamos muy rápido, ¿eh? Vamos demasiado rápido, pensé que tardaríamos más. A ver. Vale. Clasificación de los seres vivos. Tenemos... no lo enterré. Clasificación de los seres vivos. Tenemos... ¿Qué es la biodiversidad o diversidad biológica? Biodiversidad. Eh, la biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la variedad de seres vivos que habitan en la Tierra, incluyendo a la diversidad de genes, especies y ecosistemas, ¿no? Vamos a hablar también del sistema binominal de nomenclatura, ¿no? Carlos Linneo desarrolló el sistema binominal de nomenclatura. Consiste en asignar a cada ser vivo un nombre científico compuesto por dos partes, el género y la especie. Estas son las categorías taxonómicas más específicas, pero hay otras categorías como familia, orden, clase, filo y reino, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar de otra. Esta es de Carl Goese, no sé cómo se pone eso. Eh, Carl Goese desarrolló, vas a decirle Carl desarrolló una clasificación basada en la secuencia de ribosomas. Esta clasificación incluyó tres dominios: bacteria, archaea y eucaria. Esta propuesta revolucionó la clasificación de los seres vivos, ya que separó a los procariotas, bacteria y arquea, de los eucariotas, eucaria. Mm, bueno, vamos a hablar ahora de los cinco reinos. Cinco reinos, ¿no? Los cinco reinos de Robert H. Whittaker son Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Ok, vamos a hablar de Monera. Monera son organismos unicelulares y procariotas como las bacterias y las cianobacterias, ¿no? Protista. Protista. Uy, esa me quería medio mal, pero ahí se arregló. Protista son organismos unicelulares o pluricelulares eucariotas y con características mixtas como las algas y el protozoo. Fungi. Son nombres bastante que me cuestan trabajo aprender. Son organismos pluricelulares, eucariotas y heterótrofos que se nutren por absorción, como los hongos. Plantae. Este es de las plantas, obvio. Son organismos pluricelulares, eucariotas, autótrofos que realizan fotosíntesis como las plantas. Y Animalia, que creo que es al que pertenecemos nosotros. Son organismos pluricelulares, eucariotas y heterótrofos que se nutren por ingestión, como los animales. Perfecto. Y último tema, ecología. Con esto se termina el curso, chicos. Ok. Ecología, ¿no? Ecología. Tenemos un glosario otra vez. Procedo a dictar el glosario. Autoecología, bioma, biotipo, biota, cadena alimenticia, comunidad biológica, consumidores, contaminación, contaminante, desarrollo sustentable, desintegradores, ecosistema, efecto invernadero, emigración, especie, explosión demográfica, factores abióticos, factores bióticos,
flujo de energía, hábitat, inmigración, inversión térmica, medio ambiente, migración, nicho ecológico, nivel trófico, población, potencial biótico, productores, red trófica, resistencia ambiental, sinecología, sistema sostenible, sustrato, sucesión, ecología, sustentabilidad, recursos naturales renovables, recursos naturales no renovables, recursos naturales inagotables. Ese es el glosario por si alguien quiere investigar y saber a qué nos vamos a referir. Bueno, de aquí se desprende algo. ¿Qué son las relaciones intraespecíficas? Son aquellas que ocurren entre individuos de la misma especie en un ecosistema. Bueno, y de aquí se va a desprender altruismo, que el altruismo se refiere a la conducta de un individuo que beneficia a otros sin recibir ningún beneficio a cambio. El canibalismo. El canibalismo es cuando un individuo de la misma especie se alimenta de otros individuos de su misma especie. Sociedad jerárquica. La sociedad jerárquica es cuando hay una estructura social definida donde los individuos ocupan diferentes posiciones en la jerarquía, y también la cooperación. Es cuando los individuos trabajan juntos para lograr un objetivo común. Las relaciones inter esa era intra, esta es inter. Interespecíficas son aquellas que ocurren entre individuos de diferentes especies de un ecosistema. Tenemos aquí el mutualismo. Es cuando dos especies se benefician mutuamente en una relación simbiótica. El comensalismo. El comensalismo es cuando una especie se beneficia de la presencia de otra sin afectar la competencia. La competencia es cuando dos o más especies compiten por los mismos recursos de un ecosistema. La depredación. La depredación es la depredación es cuando una especie se alimenta de otra especie. El amensalismo. El amensalismo es cuando una especie se ve perjudicada por la presencia de otra sin afectarla. El parasitismo. Parasitismo es cuando una especie se beneficia a costa de otra, afectándola negativamente. Ok, vamos con la siguiente. El ciclo del carbono. ¿Qué es? Un momento que borro esto porque ya se nos llenó el pizarrón. Me llevo esto. Ahí está. ¿Qué es el ciclo de carbono? Ciclo de carbono es el proceso por el cual el carbono se mueve entre los seres vivos y el ambiente. El ciclo del nitrógeno es el proceso por el cual el nitrógeno se convierte en compuestos orgánicos y gaseosos. El ciclo del agua es el proceso por el cual vamos a hablar de varios ciclos. El ciclo de carbono es el proceso por el cual el carbono se mueve entre los seres vivos y el ambiente. El ciclo del nitrógeno es el proceso por el cual el nitrógeno se convierte en compuestos orgánicos y gaseosos. El ciclo del agua es cuando es el proceso por el cual el agua se mueve a través de los diferentes reservatorios en la Tierra. El ciclo del oxígeno es el proceso por el cual el oxígeno se mueve entre los seres vivos y el ambiente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Última parte del video. Por cierto, si alguien está interesado en dividir los videos y poner los minutos en los que hablo de cada tema y así, y lo dejan en los comentarios, yo muy agradecido, le doy los créditos en la descripción y lo pongo para dividir los capítulos, ¿no? Bueno, red trófica. Una red trófica es un diagrama que muestra las relaciones alimentarias entre las diferentes especies de un ecosistema, ¿no? En esta red trófica el pasto es consumido por el saltamontes, la rana y el conejo.
el saltamontes es consumido por el ratón y la libélula, el conejo es consumido por el zorro y la rana es consumida por la serpiente. Finalmente el zorro y la serpiente son depredados por el águila. El ciclo de la vida. Y bueno, hemos terminado el curso, gente. Volvemos a la programación habitual. Ya sabes que yo soy Mano. Va a haber un cambio este verano, va a haber un cambio. Vamos a hacer más vlogs. Compré otro micrófono porque el que tengo ya no servía. Ok. Nada. Y nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Porque pues me rifé, ¿no? Iba a decir para más, pero no va a haber más. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor sí. Ya cuando entre a la escuela a lo mejor hago videos de lo que me enseñan en el día a día y así. Pero bueno, la mera verdad, voy a cambiar un poco el estilo de videos en el canal este verano. Voy a hacer más vlogs, me voy a ir a vender a tianguis. Voy a enseñar cómo hago esculturas, figuras, mueblecitos y de todo, ¿no? Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Gracias por ver, gracias por escucharme y ya sabes que yo soy Mano. Hasta la próxima. Chao.